Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del día domingo 16 de abril de 2023, el primer domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez al canal, como siempre invitándolos a que se suscriban al canal. Somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor. Y hoy nos alegramos en este día y vamos a orar, como siempre, a pedir la inspiración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, gracias por este domingo de misericordia que tú nos regalas. Gracias por esta fiesta de la misericordia que se celebra en todas partes del mundo. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, por tu amor. Gracias, Señor, porque derramas sobre nosotros la lluvia, el sol, porque nos regalas toda clase de bienes materiales para sustentar nuestra vida, pero también bienes emocionales en el cariño y en el afecto de nuestros hermanos. También te queremos dar gracias por todos los bienes espirituales que derramas, los bienes físicos, en fin, todo lo que tú nos das, Señor. Tenemos un corazón hoy agradecido, pero también un corazón contrito y humillado porque te hemos ofendido. Sabemos siempre que seguimos pecando. Eso es desafortunadamente difícil de evitarlo, Señor, porque nuestra carne, nuestra naturaleza nos hace caer, pero te pedimos perdón y queremos clamar precisamente ese auxilio divino para levantarnos y caminar hacia la santidad. Padre, hoy te pedimos que nos regales una unción renovada de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, para que nos ilumine en esta lectura de este día, para que hoy nos llene de fuerza, para que nos llene de alegría, de gozo, de entendimiento, de discernimiento, para que la luz de tu Santo Espíritu sea derramada en todos nuestros corazones. Ven Espíritu Santo Paráclito, ven oh dulce huésped del alma, ven oh divino consolador, ven intercesor nuestro, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven Santo Espíritu de Dios y regálanos el don de la humildad para saber que en esta palabra siempre hay algo que aplicar a nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 al 47. Dice así: Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia, acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, este texto nos dice muchísimo en este día domingo que estamos celebrando este segundo domingo de Pascua. ¿Por qué nos dice mucho? Pues dice aquí que los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, la iglesia primitiva se viene edificando, se viene levantando precisamente a partir de la predicación y las enseñanzas de los apóstoles, a quienes el Señor dejó comisionados para que extendieran su iglesia, y de ahí en adelante a todos los demás que habrían de venir. Eso ya lo había dicho en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Así que aquellos que definitivamente no quieren una iglesia apostólica, pues están desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. No están tomando lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir a todos nosotros, que era necesario entender una enseñanza que viene de los apóstoles a quien Él instituyó. Y por eso los recibían, pero además no solamente eso. Aquí también dice que perseveraban en la comunión y en la fracción del pan. ¿Y cuántos de nuestros hermanos cristianos no católicos definitivamente no están de acuerdo con la comunión? Piensan que es idolatría. Pero no solamente nos habla de esto, sino que también dice que vivían en armonía unidos unos a otros. Dice aquí, los creyentes vivían todos unidos y tenían en común muchas cosas, vendían posesiones y bienes y lo repartían según las necesidades de cada uno. Esa es nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Ese es el Cristo resucitado de nuestra iglesia que hace caso. Que habrá personas que se desvían, que habrá sacerdotes o quizá obispos que se están desviando. Tal vez sí, pero la iglesia es la iglesia y por eso nosotros tenemos que seguir siendo fieles a la iglesia.
Recordemos que nuestro Papa fue seleccionado, o más bien fue escogido en un cónclave auténticamente legítimo. Así es de que no tenemos nosotros por qué empezar a caminar por otros rumbos que no son ciertos. Nos debemos alegrar en esta historia de nuestra iglesia primitiva y permanecer fieles a las primeras enseñanzas. Mira lo que decía: con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos por todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. El Señor hacía crecer la iglesia y la hace seguir creciendo porque el Espíritu Santo está derramado sobre toda la humanidad. Así es de que alegrémonos todos nosotros de tener una iglesia que está ungida por el Espíritu Santo y que tiene un orden en todos los aspectos, pero ese orden comienza a través de los apóstoles y en nosotros está la sucesión apostólica. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 117, lo seguimos leyendo, en algunas Biblias el Salmo 118, y vamos a responder: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues este salmo nos dice muchísimo. Nada más la primera estrofa es absolutamente perfecta para todos nosotros. Mira lo que dice. Dice aquí: diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. ¿Cuál es la casa de Israel? La casa de Israel son todos los hijos de Jacob, que es el mismo Israel, es decir, los escogidos de Dios. Todos los que hemos sido llamados por Dios, tenemos que decir que eterna es la misericordia de Dios. Pero luego dice: diga la casa de Aarón. Y entonces, ¿cuál sería la casa de Aarón? Es la casa sacerdotal. Toda la clase sacerdotal, todo el clero, tiene que decir que la misericordia de Dios es eterna. Y por último, dice: digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Y entonces, aquí cuando dice digan los fieles del Señor, están metidos todas las personas que, sin ser judíos, sin ser hebreos, sin ser israelitas, pues sencillamente somos fieles al Señor porque nacimos después, porque conocimos después al Señor, porque le dimos sí al Señor, porque somos bautizados. Es decir, aquí está metiendo a toda la humanidad. Diga la casa de Israel, diga la casa de Aarón, digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Porque para todos nosotros está derramada la misericordia del Señor. ¿En qué? En el perdón de nuestros pecados y en la salvación de nuestra alma. Creámoslo y vivámoslo con alegría en el corazón. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. Eso era lo que sucedía con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sucede con muchos y lo que sucede con la iglesia: empujan y empujan a ver cómo quieren derribar la iglesia por un lado y por el otro. Recordemos siempre, mis queridos hermanos, que el plan del demonio es ver cómo quiere acabar con la iglesia, porque es lo que a él más daño le hace. ¿Y por qué le hace más daño? Porque la iglesia es la puerta de entrada a la gloria de Dios, es la salvación de los hombres. Y recuerda que el demonio lo que quiere es condenar a los hombres, que Dios lo reprenda. Dice: escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Todos los que creemos cantamos las alabanzas del Señor. ¿Por qué? Porque la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es un milagro patente. El Señor es el que lo ha hecho. No somos nosotros. Nosotros no somos los que hemos edificado la fe. No nació de nosotros la esperanza. No nació de nosotros el amor. No nació de nosotros el perdón. Es de Dios. De Dios fue que nació el perdón y de Él viene la resurrección. De Él viene nuestro Salvador. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Y por eso lo celebramos cada domingo, que es el primer día de la semana. Ya no es el sábado, es el domingo, porque es el día que hizo el Señor, el día que regenera totalmente nuestra vida, y por eso nos tenemos que llenar de alegría. Vamos con la segunda lectura de este día domingo. Dice así:
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, tomado del capítulo 1, versos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco de pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, esta palabra nos podríamos quedar todo el día hablando de ella. La verdad es que tiene un contenido maravilloso. Quisiera que le pusiéramos bastante atención. La voy a volver a leer y voy a ir explicando paso a paso. ¿Sabes por qué? Porque es importante que aquí sí nos detengamos un poquito, precisamente para justificar nuestra fe. ¿Cuál es la razón de ser de esta fe? Primero, esta carta está escrita por Pedro, que es la cabeza de la iglesia. Él alaba a Dios diciendo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, está evocando el salmo que leímos del Salmo 117, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, la misericordia de Dios se manifiesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero además no solamente eso, sino que mira lo que dice: nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible. Nos ha regenerado, es decir, nos ha vuelto a devolver el género de salvación que nosotros teníamos. Acuérdate que nuestro género es la naturaleza humana caída, redimida sí, pero caída. Y ahora nos regenera, es decir, nos vuelve a ser, pero ahora ¿para qué? Para una naturaleza incorruptible, inmarcesible e intachable. ¿Por qué? Porque estamos revestidos ahora de la santidad perfecta de Cristo con su resurrección. Mira lo que dice aquí: reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios. Por eso es tan importante la fe, porque nosotros tenemos fe en esto, en la salvación, en Cristo, en la iglesia, en la Santísima Virgen María, en todo lo que vemos y vivimos dentro de nuestra fe, pues estamos protegidos por Dios, y por eso es que nos espera esa gloria a todos nosotros, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. ¿Cuál momento final? Dispuesta a revelarse en el momento en que tú y yo vamos a fallecer, y llega ese momento en que nos daremos cuenta que estamos resucitados en Dios. Él vendrá a tomarnos a cada uno de nosotros. Y esto lo sabemos con certeza por muchas personas que han sufrido acontecimientos en el umbral de la muerte, que murieron, el caso de Gloria Polo, y otras personas que han muerto y que han regresado a la vida de cierta manera porque el Señor lo permitió, y nos han narrado que Cristo sale a recibir estas almas. Así que sigamos teniendo esa esperanza. Dice: por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco de pruebas diversas. Sí, seguimos viviendo en esta carne. Por eso mucha gente dice: ¿y si está Dios, dónde está? ¿Y por qué sufrimos? Sí, pero es que son sufrimientos pasajeros. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender, que creemos que tenemos a Dios y entonces ya ni siquiera vamos a sudar, ya no pagamos la cuenta del agua, ni de la luz, ni del teléfono. No, los sufrimientos siguen en esta vida, pero eso sirve para aquilatar nuestra fe, lo dice aquí, como el oro. Y así, de esta manera, nuestra fe es probada. Dice: así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Mira lo interesante de esto. Dice: sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él y os alegréis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. ¿Quién de nosotros ha visto realmente a Cristo resucitado, físicamente visto? Creo que casi nadie. Seguramente habrá alguno que diga: sí, yo lo vi en tal sueño, en tal aparición. Es posible, y no te voy a decir que no lo creo. El Señor regala a veces esos dones, esos carismas a las personas. Pero nosotros no vimos con nuestros ojos y no estuvimos ahí presentes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en la resurrección por la fe, porque hubo testigos visibles de la resurrección de Cristo, y por eso nosotros creemos, que fueron dando su testimonio de generación en generación. Y por eso ahora creemos. Y sin haberlo visto,
pues lo aceptamos y estamos felices porque resucitó y por eso celebramos esta semana de resurrección y nuestra vida, quedándonos siempre con esa esperanza de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 20, versos 19 al 31. Dice así: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de sus clavos y no meto la mano en el costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ves, porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí un evangelio maravilloso que vamos a dividir en 2 partes. Y por eso hoy celebramos la misericordia de Dios. La primera parte tiene que ver con el perdón de los pecados y la segunda parte tiene que ver con la fe. Y hablando pues de la primera parte, pues dice que estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Todos los discípulos estaban allí metidos dentro de su escudo protector que era la casa, y dice que con las puertas cerradas, muy seguramente con muchas trancas para que nadie pudiera entrar y los pudieran quizá llegar a matar allí. Pues bien, dice que Jesús entra, aún teniendo las puertas cerradas. Esto ya lo hemos explicado con el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo que vamos a tener todos nosotros, que va a poder atravesar cosas materiales, que va a vivir una dimensión de resurrección maravillosa, hermosa. Vamos a tener conocimiento pleno, vamos a tener alegría plena, santidad plena, desplazamiento pleno, conocimiento íntegro de toda la creación de Dios y de todo lo que Dios nos ha regalado. Ese es el cuerpo glorioso. Por eso Cristo atraviesa la puerta y entra donde sus discípulos. Así entonces les dice: paz a vosotros. Y diciendo esto, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: paz a vosotros. Es decir, lo primero que hace el Señor, es decir, los primeros que reciben el Espíritu Santo de Cristo son los discípulos, son los apóstoles del Señor. Por eso tenemos que tener claro este tema de la sucesión apostólica que nosotros conocemos. Son ellos los primeros que lo reciben. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a cuestionar a Cristo por qué hace estas cosas? Él es Dios y punto, Él lo quiso hacer. Pues así las cosas. Entonces les dice: paz a vosotros 2 veces. ¿Y por qué les da 2 veces la paz? Porque les manda precisamente a perdonar pecados. Y es aquí donde queda instituido el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, que muchos critican, porque hay muchos que definitivamente no quieren la confesión. Pero ese es el demonio, que Dios lo reprenda, que quiere meterle en la cabeza a las personas que no se confiesen, cuando la confesión es la puerta de entrada a la gloria. ¿A mí qué más da si me voy a confesar con uno que es más pecador que yo? En ese momento el sacerdote está actuando in persona Christi, es decir, es el mismo Cristo perdonando tus pecados. No es el ser humano ni son los pecados del hombre los que te están perdonando o los que te están juzgando. El sacerdote es un testigo de que tú estás arrepentido y tú estás demostrando tu humildad cuando vas y te postras de rodillas delante del Señor en la figura de un sacerdote para expresar que estás arrepentido y confesar tus pecados. Esto es un mandato del Señor. ¿Por qué entonces en nuestras iglesias, o en las iglesias más bien, no en nuestras, en las iglesias cristianas no católicas,
van a quitar el sacramento de la confesión. Pues claro, este es un camino muy fácil. Es muy fácil decir, en esta iglesia no te confiesas, aquí no necesitas confesarte con nadie, mucho menos con un pecador más que tú. Tú confiésate con el Señor. Entonces, ¿para qué mando a los apóstoles a confesar los pecados? Lee bien este versículo, mi querido hermano, para que te des cuenta que aquí está precisamente el sacramento de la confesión. Y les da dos veces la paz. La primera para que ellos tengan paz. Y la segunda, que es muy importante, es para que cuando le dan la absolución a la persona, también les entregan la paz a las personas. Así que nosotros nos llenamos de alegría cuando le entregamos la paz a las personas. Y hay otro elemento que es muy importante aquí, que es el importante, el de la fe. Pues básicamente el Señor está hablando de ese sacramento tan importante, el del perdón de los pecados, pero además el de la fe, cuando nos narra la historia de lo que había dicho Santo Tomás. Dice, dichoso aquel que cree sin haber visto, y por eso nos llenamos nosotros de alegría. Somos dichosos nosotros que sin haber visto directamente las llagas de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos tenido la alegría de la resurrección. Hoy gocémonos con eso, porque esa es la fe que nosotros tenemos. Estás asistiendo a los sacramentos, estás yendo a misa. Tal vez no has visto a Cristo resucitado, pero Él está allí. Y estás creyendo porque estás obedeciendo lo que te está pidiendo el mundo. Has creído por medio de la catequesis, por medio del bautismo, por medio de todo lo que hemos hecho. Eso demuestra que hemos creído y estamos en el camino de la fe. Y estamos llenándonos de alegría y gozo para siempre. Por eso alegrémonos hoy. Primero, tenemos una puerta de entrada de nuevo a la salvación que se llama el sacramento de la confesión. Y segundo, nos alegramos con el don de la fe que ya tenemos en el corazón por haber creído en Cristo sin haber tenido necesidad de verlo. Y aún así, Santo Tomás es santo, a pesar de que tuvo que ver para creer. Algunos somos más terquitos, pero no tengamos miedo. Sabemos que creemos en el Señor y que Él está dando su vida y su mano por todos nosotros. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, te queremos dar gracias por esta bendita palabra que hoy nos ha regalado, por este sacramento de la reconciliación. Gracias, Señor, por el don del amor que derrama sobre nuestros corazones. Gracias por perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Gracias por tu iglesia, por los sacerdotes, por cada confesor que se pasa horas y horas escuchando todos nuestros pecados y nuestras porquerías. Gracias porque a través de ellos, mi amado Jesús, nos regalas el don de la paz. Y te pedimos también por ellos, pero especialmente por aquellos que están a punto de dejar su ministerio sacerdotal, por aquellos que se sienten cansados, abatidos, solos, por los que están en pecado mortal. También te pedimos por ellos, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Si ustedes consideran que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y también a que se suscriban al canal como siempre. Somos una gran familia de Dios y ojalá sean muchos los que estén a los pies de la palabra del Señor. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en una nueva emisión. Chao, chao.